¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles 24 de marzo presentamos el programa número 22 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre los distintos temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor nos recuerda a un personaje extraordinario del marxismo, José Mariátegui, peruano él, pero latinoamericano esencialmente. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que por su importancia trascienden al momento en que ocurren esas noticias. En la sección de diálogos y debates abordaremos el derecho al agua más allá de la escasez. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Adriana Pineda nos invitará a la lectura de la poesía de Jaime Sabines. Y finalmente, en la sección de Dialogando con el arte y la cultura, Adriana Paola realiza un homenaje póstumo al artista mexicano español, de origen español, eh, incluso que llega a México después de la, de la derrota de la República Española, y se realiza, decía, este justo homenaje a Vicente Rojo. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Víctor nos recuerda a Mariátegui y su participación en el movimiento comunista latinoamericano. Hola, muchas gracias. Pues sí, primero me gustaría iniciar con una frase que es emblemática de Mariátegui, pero que además de que pues es utilizada muy comúnmente, sobre todo en la izquierda, tiene un significado muy profundo. La frase es ni calco ni copia, sino creación heroica. Esto resume la herencia de Mariátegui en cuanto a su pensamiento, porque nos permite abordar una forma de pensamiento socialista puramente latinoamericana, una forma de pensamiento que ha inspirado a los movimientos latinoamericanos que han estado pues, en la construcción de mejores escenarios, de mejores condiciones para el desenvolvimiento de la vida, que van desde la Revolución Cubana, que es la más longeva en nuestra América, la venezolana, y bueno, una serie de experimentos en la búsqueda de mejores horizontes, como la propia revolución zapatista del EZLN en el sureste mexicano, guardando las dimensiones que hay entre los movimientos. Todos ellos reivindican una esencia propia, todos esos movimientos reivindican un origen propio latinoamericano, algunos indigenista, otros de un corte más caribeño. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, asume además un posicionamiento de socialismo del siglo XXI, pero siempre teniendo la referencia de Mariátegui como un impulsor del pensamiento antiimperialista y socialista en América. Y bueno, se conmemora la participación de Mariátegui en la fundación o en brindar los fundamentos para el Partido Socialista Peruano, que sin embargo, al ingresar en marzo de 1930 a la tercera comunista, pues se abandona este pensamiento de Mariátegui para adoptar el modelo hegemónico del socialismo o del comunismo estalinista ruso. Entonces, bueno, el pensamiento de Mariátegui, a pesar de ser tan fructífero, se abandonó durante mucho tiempo y es hasta hace relativamente poco que se retoma y se repiensa la evolución teórica propia de nuestra América.
Gracias, Víctor. Sin duda un personaje histórico que vale la pena siempre tener presente en la construcción de lo que ha de ser el futuro de nuestra América. Bien, pasemos ahora a nuestra segunda sección, que es la selección de noticias que trascienden la semana en que ocurrieron. Marco, ¿cuál es la noticia que nos tienes para esta semana? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. El pasado 21 de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una situación muy importante con respecto a la mejora de la situación de los pensionados, jubilados y adultos mayores del país. Él dijo que había tomado la siguiente decisión, que la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años y que se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del año 2024. Veamos esta situación. Agregó que en este plan comenzará el próximo julio de este año con un incremento del 15% y que en enero del 2022, 23 y 24 el aumento será de un 20% anual hasta llegar a 6,000 pesos bimestrales. Anunció también que esto representa subir el presupuesto anual para dicha pensión de 135,000 millones de pesos a 240,000 ya en 2022. En fin, y tendría un beneficio al conjunto de la población de 10,300,000 adultos mayores. Recalcó que estos saldrán de lo obtenido de la austeridad republicana, sin aumentar la deuda, ni los impuestos, ni gasolinazos, etcétera, todo aquello. Así, en el último año de su gobierno, la pensión llegará a 6,000 pesos trimestrales y la edad para recibirla bajará de 68 a 65 años. Dentro de su programa de gobierno de Primero los Pobres, esta vez lo afianza con apoyar a un sector muy vulnerable, que es el de los adultos mayores y sobre todo a los adultos del campo. Esta es la nota, doctor. Gracias. Sin duda, Marco, una buena noticia para muchos millones de hombres y mujeres que han sido de verdad vulnerables, son los más desprotegidos. A veces las tragedias lo que viven son muy dolorosas. Adriana Paola, escuchamos tu noticia. Claro que sí, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues el pasado marzo 22 de... Perdón, Geo. Ahí voy. 3, 2, 1. Claro que sí, Doc. El pasado 22 de marzo, en la región de Las Rocallosas, en Boulder, Colorado, la ciudad que en el 2020 fue nominada como la ciudad más feliz de Estados Unidos, fue testigo de un terrible tiroteo que le costó la vida a 10 personas ante el ataque por parte de un hombre armado al interior de un King Soopers, que es una conocida tienda de conveniencia al sur de Boulder. Este violento incidente suma ya 10 tiroteos en la última semana en el vecino país del norte y ha sido testigo de más de 107 tiroteos en lo que va del 2021. Obviamente el añejo debate en torno a la regulación en el uso de las armas en ese país, pues se pone nuevamente sobre la mesa y en tiempos en el que el Senado y los representantes deberían unificarse por una causa compartida, que debería ser el responder de forma inmediata y con sentido común para garantizar la seguridad de la población, pues al contrario, lo que deciden es polarizarse y radicalizar las posturas en ambos en bandos desde los espacios de la toma de decisiones, lo cual ha impedido y seguirá impidiendo llegar a acuerdos mínimos comunes que puedan permitir el prevenir
tanto los tiroteos masivos como los suicidios y otras muertes violencia a través del uso de las armas de fuego que suceden en ese país. Y es importante señalar que en el contexto de la pandemia, la venta de armas de fuego se elevó a partir de marzo del 2020 en más del 100% en la venta y compra de armas en Estados Unidos, lo cual es pues algo grave. Gracias. Gracias, Adriana. Víctor Hugo, te escuchamos con la noticia que trasciende la semana. Sí, muchas gracias. Bueno, se reunió estos días ha habido reuniones de Jerome Powell de la Reserva Federal y han estado dando algunas declaraciones. Y una que me llama la atención es que reconoce a las criptomonedas ya no como criptomonedas, sino que les llama criptoactivos, dado que en términos teóricos, según él, no cumplen con todas las especificaciones que debe tener el dinero, no tienen todas las funciones del dinero, debido principalmente a que no son lo suficientemente líquidas, no son lo suficientemente intercambiables por otros activos o por mercancías en los mercados, y bueno, eso le quita la calidad de moneda. Pero bueno, además de estas especificaciones un tanto teóricas, académicas, llama la atención que sí les asigna un papel de activo especulativo. En otras palabras, dice, las criptomonedas han servido y seguirán sirviendo para especular en los mercados. Y aquí hay algo que cabe identificar, y la primera es la tendencia que tienen las tecnologías financieras, o las llamadas fintech, que van adoptando los bancos, tanto los bancos centrales como los bancos comerciales, para hacer sus transacciones en la plataforma o con el algoritmo de blockchain, que es la base de Bitcoin, y que genera contratos inteligentes donde las personas pueden acudir de manera casi anónima y que son muy difíciles de rastrear, salvo que el algoritmo esté regulado por una entidad central. Y aquí es donde empieza a moverse o hacia donde se empiezan a desplazar las miradas, porque las leyes a nivel mundial cada vez van abriendo su panorama y van tratando de enfocar su mira para controlar, para regular estos nuevos mercados. Y al mismo tiempo la banca en general, tanto las bancas centrales como la banca comercial, pues van adoptando esta tecnología, y lo que para algunos, desde mi punto de vista, pues de una forma muy inocente, se planteaba como una alternativa para intercambios donde no pudieran estar metidas las grandes corporaciones o los grandes bancos centrales, pues terminó siendo exactamente lo mismo, con la, eh, digamos, salvedad o con un extra de riesgo, que es que son activos puramente especulativos. Entonces, desde mi punto de vista, estas declaraciones que vienen desde Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pues solamente confirman algo que ya se sabía, que se trata de activos especulativos, que no tienen ningún respaldo y que funcionan como una de las formas más sofisticadas de fraudes piramidales. Y bueno, es lo que ha estado sonando últimamente en las noticias financieras. Y bueno, pues vale la pena de repente rescatar este tipo de noticias que pareciera que son una curiosidad, pero que son tecnologías que poco a poco van entrando en nuestra vida cotidiana y para las cuales hay que estar preparados y conocer cuáles son sus verdaderos alcances. Sí, sin duda, un fenómeno extraño, por no llamarlo curioso, extraño, este dinero ficticio, ¿no? Este dinero ficticio que surge como única posibilidad a partir del desarrollo de la computación, ¿no? Porque todo se maneja por computadora. Pero leía yo el sábado pasado que Bitcoin había alcanzado su máximo histórico, no sé cuántos, 55 millones de dólares, no sé. Y todas las monedas ya son monedas fiduciarias, ¿no? Ya difícilmente alguna tiene un respaldo real.
en oro o en plata, ya casi. Bien, cerramos esta primera etapa hablando con Adriana Pineda, que nos dice cuál es la noticia que para ella le pareció trasciende la semana. Gracias, doctor, por la palabra, y quiero compartirles esta tarde la situación que se está viviendo con el Instituto Nacional Electoral a través de el presidente, el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el otro consejero Ciro Murayama respecto a la modificación del número de plurinominales de acuerdo a la votación de los partidos. Lo que ellos están esperando es que no haya una sobrerepresentación. Bueno, sin embargo, en elecciones pasadas, estos mismos consejeros no han tenido inconveniente en que el INE, en que el PRI tuviera esta sobrerepresentación que ahora les preocupa. Mario Delgado Carrillo, el presidente nacional de Morena, ha lanzado un comunicado en el sentido de que no se pueden cambiar las reglas a medio juego. Esta es una analogía que están circulando respecto a que no se puede, pues, ¿no? Ya vas en el segundo tiempo del partido y de repente el árbitro te dice, no, ahora tienes que meter más goles, o etcétera. De tal forma que, pues, sí se cambia por completo la estrategia que pudieran decidir o definir los miembros de un partido político respecto a la configuración de sus diputados plurinominales. Y bueno, pues ya está surgiendo también aquí en Puebla nombres de posibles candidatos. Pues va a ser una competencia interesante respecto a que pues ya hay otros, en la oposición se ha unido en PRI, PAN y PRD para pues tener un solo contendiente, ¿no? También esto da a pensar que pudiera revisarse esta conformación de muchos partidos y, como dice el presidente López Obrador, pues ya dejarlo en dos únicas fuerzas. Pero bueno, así se mueve la política y así se mueven los temas electorales. Esto es lo que quería compartir esta tarde. Gracias. Gracias, Adriana. Pues ahora pasemos a nuestra tercera sección, que es un debate que resulta del todo trascendente. ¿Cuál es la situación del agua en este momento en nuestro país y en el mundo? Porque este es un problema mundial, si es que lo consideramos problema. Respecto del agua, hay quienes, como nosotros, consideran que este líquido es un derecho humano fundamental e irrenunciable y esencial para la vida. Se trata de un patrimonio inembargable de la sociedad, un bien nacional estratégico de uso público que deberá ser manejado por el Estado bajo los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad ambiental, evitando su acaparamiento o privatización tanto del líquido como de sus fuentes. La trascendencia de esta propuesta es múltiple en tanto derecho humano, pues supera la visión mercantil del agua y se recupera el usuario, es decir, al ciudadano o la ciudadana, en lugar del cliente, que se refiere solo a quien puede pagar el agua. Por otra parte, en tanto bien nacional estratégico, se rescata el papel del Estado en el otorgamiento de los servicios de agua y en tanto patrimonio se trata de proteger a las generaciones futuras cuidando el agua, liberándolo de su apropiación monopólica. Se trata de liberar el agua de las presiones cortoplacistas del mercado y de la especulación. Bajo los gobiernos neoliberales se intensificó la disputa por el agua, pues argumentando eficiencia y reducción de tarifas, se generalizaron los actos privatizadores. El más cercano a nosotros fue la privatización del agua en favor de Agua de Puebla, para todos, dicen ellos, y uno dice, para todos los que la pueden pagar.
empresa que sencillamente suspende el acceso al líquido a quienes no pagan las tarifas establecidas de acuerdo a los criterios privados en función de la rentabilidad que define dónde y cómo invertir, dónde y cómo dar servicios y en dónde no. Pero la privatización, con todo y ser un grave problema, un problema sensible, no es único. Un estudio de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, titulado Calidad del agua superficial en México, concluye que más del 80% de los 95 sitios de monitoreo de la calidad del agua en el estado de Puebla, que incluye cuencas, ríos y presas, se encuentran en semáforo rojo por una fuerte contaminación y contaminación provocada por la presencia en ella de concentraciones de metales pesados, químicos tóxicos y materia fecal. Es decir, toda el agua de nuestra entidad está contaminada, lo que dibuja un difícil panorama para Puebla y habrá que tomar ya las medidas pertinentes. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas al respecto. Víctor, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto del agua? No, la tradición, el pesimismo que caracteriza a mis opiniones, y no porque piense que no hay remedio, sino porque pienso que es más complicado de lo que uno de repente llega a creer. Se trata de una tendencia que es global y que se manifestó de forma muy evidente. Por ejemplo, una noticia que hubo en diciembre pasado, ya que el 7 de diciembre del 2020, el agua inició sus cotizaciones en la bolsa de futuros en Chicago. Entonces esto marca o sigue una línea de tendencia en la que los recursos naturales, que son indispensables para la vida, se transforman en mercancías de especulación para el gran capital. No es que precisamente se vaya a intercambiar agua en ese mercado, sino que la disponibilidad de agua en California se convierte en lo que los especialistas le llaman benchmarking, que es como una forma de fijar precios, de fijar referencias para los precios de ciertos activos, de ciertas commodities a nivel internacional. Entonces, esto sienta un precedente para que en otros lugares, en otros mercados, como dicen los financieros, se puedan tomar como referencia los precios bajo los cuales se intercambie el agua en la cuenca de California. Y bueno, esto implica la inmersión o la invasión de los mercados financieros de forma ya completamente directa en la vida, porque el agua es vida, es primordial para la conservación, no solo de la vida humana, sino de la vida en general en nuestro planeta. Y estas tendencias, pues nos muestran cómo el gran capital busca tener un control total de la reproducción social y de la producción, obviamente, porque bueno, ellos no es que tengan precisamente una mente completamente maquiavélica, que quieran controlarlo todo. No tengan voluntad de ello, sino que, bueno, no les da la cabeza. Sin embargo, sí tienen en su mente la estrategia o los principios para identificar cuáles van a ser o cuáles pueden llegar a ser las mercancías que se vuelvan escasas, dada la propia dinámica del sistema capitalista, y que les otorgarán cotos de poder en el futuro y la oportunidad de obtener ganancias extraordinarias. Y es precisamente por esta razón, ante las altas tasas de contaminación del agua que los propios industriales ocasionan, que le empiezan a considerar un bien escaso y dada su necesidad, pues empiezan a especular sobre ella. Y al final de cuentas, pues quienes salimos perdiendo somos la humanidad entera, que queda a merced de los ritmos de producción capitalista que
desdeñan por completo la vida. Entonces, pues es algo con lo que tenemos que aprender a procesar, no a tolerarlo, no a lidiar con ello, sino a buscar formas de organización para terminar con estas dinámicas, porque lo que está en juego no solamente son nuestros centavos, no es que nos llegue a cobrar cuotas exageradas la compañía esta de concesiones integrales en Puebla o como se llame en el lugar en el que estén viendo el programa, sino que se trata de una cuestión de supervivencia humana y de supervivencia de la vida en nuestro planeta. Entonces, sin duda, mi intervención, además de un diagnóstico muy rápido, pues es el llamado a la organización popular para impedir que la vida se convierta en un commodity más, no resignarnos, a pesar del pesimismo que podemos tener, que este pesimismo se convierta en un acicate para la organización popular. Pues llena de optimismo que se considere como un derecho humano fundamental. Y no solamente, sino como un derecho de la naturaleza, ¿no? Que abarca a todos los seres vivos. Bien, Víctor, muchas gracias. Marco, vamos contigo. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? ¿Derecho humano fundamental o mercancía sujeta a la especulación y a la apropiación privada? Gracias, doctor. Bueno, el pasado lunes se celebró el Día Mundial del Agua. No sé, es una manera de decir celebración cuando en realidad en nuestro país los conflictos que ha generado son muy acentuados, prácticamente abarcan un 83% del país en algún grado. Es conveniente señalar que es la sequía, es decir, una sequía que abarca al 83% del conjunto del país. Y esto es motivado precisamente siguiendo con la dinámica de los compañeros que me antecedieron sobre el acaparamiento que hacen de un 70% de las concesiones de agua, que solamente un 2%, ¿sí?, es para los usuarios. Y entonces esto genera, como lo señalaba, doctor, al principio, una gran y creciente disputa por este líquido tan maravilloso que hasta al menos en este caso solamente podemos denunciar que hay 41 millones de mexicanos que carecen de ella diariamente. Todavía un 8 millones y medio de mexicanos que no tienen conexión a la red de agua potable. Y estos conflictos sociales son los que engloban todo esto. Víctor señalaba esta situación de la necesidad de hacer una valoración sobre la situación del agua, toda vez que se ha establecido por parte de Naciones Unidas una situación en la que no sé si es conciencia o no es conciencia, pero ya el agua cotiza como materia prima en la bolsa de valores en Wall Street. Bueno, en México hemos tenido conflictos sociales de esta naturaleza. Recordemos que recientemente se dio un conflicto en el estado de Chihuahua cuando agricultores de esa región tomaron las presas y había un tratado internacional de agua que había que cumplir, de ceder agua hacia Estados Unidos, y hubo necesidad de buscar otras fuentes para poder cumplir el acuerdo correspondiente. Y este fue un conflicto muy sonado a nivel nacional. Otro caso, por ejemplo, fue otro conflicto social fue el caso de la presa y el acueducto Zapotillo en Jalisco, en donde estaba en peligro la inundación de un pueblo completo, Tamaulipas, y ahora, pues obviamente, el mandatario de ese estado presiona al gobierno federal para que se realicen las obras correspondientes y se puedan resolver los problemas que desde hace mucho tiempo ahí se tenían en esta presa. Hay otros conflictos sociales que se han dado, por ejemplo, en el caso de Mexicali,
En Mexicali intentaron imponer una cervecera que se llama Constellation Brands, que ocuparía prácticamente 44% del líquido disponible que hay en la zona, y que de acuerdo básicamente al movimiento ambientalista, ahí se llevó a cabo una consulta y determinó la cancelación de este plan. Ahora nos encontramos con otras noticias en función de esta situación del agua, pero a mí me llama mucho la atención que en medio de estos conflictos sociales, pues no son otra cosa motivados más que por una profunda crisis hídrica que tenemos en el conjunto del país. Y esto, pues, se vive como una historia. Recordemos que la aprobación de la Ley de Aguas en 1992 trajo como consecuencia esta situación que nosotros estamos aquí planteando, la compraventa del agua, la apertura a grandes intereses transnacionales, la sobreexplotación y la contaminación de las aguas de la nación. Entonces, esta situación se requiere básicamente respetar el derecho humano al agua, por supuesto, y el saneamiento y la necesidad de combatir la pandemia ahora que con el COVID-19, con agua suficiente en hogares y clínicas, y sobre todo para poder realizar análisis sobre las aguas residuales. Esta es una situación, de mi opinión, pero también quiero señalar que este líquido tan maravilloso, que cuando lo tomamos en nuestras manos escapa, tiene una serie de características químicas. Es un líquido que ante ácido funciona como base y ante las bases funciona como ácido. Es una sustancia que se le denomina anfóter. Y es un líquido que separado en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, es capaz de poder generar una explosión de tal manera que emite una gran cantidad de propulsión en las toberas para poder elevar un cuerpo de toneladas, de decenas de toneladas, fuera de la gravedad terrestre. Esto es algo que luego a veces se nos escapa del conocimiento del agua. El agua es una vida, el agua es nuestra dinámica de la vida. Y por supuesto necesitamos generar toda una lucha que empieza a darse en varios lugares. En Puebla, como señalaba, doctor, sí, efectivamente estamos sometidos a los caprichos de una empresa. Si no pagas, no te doy agua. Y si no pagas a tiempo, te corto el agua. Y hasta han establecido, eso sí, con mucha maquiavelidad, un rango. Vives en tal lugar, pagas tanto. Pero si vives en tal, entonces pagas mucho más. Y si vives allá, mucho más allá, en determinadas zonas, los costos del agua son muy elevados. No hay, de hecho, por parte del Estado, parte del gobierno, todavía una política que alcance a regular toda esta problemática de la crisis hídrica que nosotros tenemos. Gracias, doctor. Gracias a ti, Marco. El problema sigue siendo, ¿no? ¿Es mercancía o derecho humano fundamental? Es un debate, porque, bueno, empresas privadas no es que actúen por caprichos, ¿no? Ellas están orientadas a la ganancia y actúan para obtener la máxima ganancia, también en el agua, ¿no? Y eso la despoja ese líquido maravilloso, lo despoja de su carácter de derecho humano fundamental, imprescindible, irrenunciable e inembargable, por supuesto, ¿no? Ese es el gran debate. Y creo que el camino será considerarlo un derecho humano fundamental e imponerlo, inclusive constitucionalmente. Bien, te escuchamos, Adriana, Paola. Claro que sí, doctor Ornelas, muchas gracias. Pues me parece que en situación al agua y al acceso al agua, pues siempre ha habido como dos vertientes, ¿no? Por un lado la guerra por el agua y por otro lado la colaboración para garantizar el agua como derecho humano, que sí debe ser reconocido como tal. El agua, pues más allá de la escasez, que sabemos que no es el problema principal, implicaría que todas las poblaciones en el mundo puedan tener acceso
agua limpia, servicios sanitarios fundamentales para el cuidado de la salud y de la vida. Sin embargo, sabemos que prevalece en el mundo la postura de competencia por el agua y que, bueno, que ya vemos que ya hay conflictos armados por el líquido vital y también, por otra parte, sabemos que también existen esfuerzos comunitarios y de cooperación que intentan proponer alternativas para la resolución de esos conflictos o de los futuros posibles conflictos internacionales relacionados con el agua. Entre algunos indicadores de bienestar, sabemos que siempre se mide pues, una vida larga y saludable, un buen nivel educacional y disfrutar de un nivel de vida digno, que está obviamente estrechamente ligado a lo que se conoce a nivel mundial desde lo que propone la ONU en los objetivos de desarrollo del milenio y por la sustentabilidad. Y uno que es fundamental es el acceso al agua y al saneamiento, pero desafortunadamente, con tristeza observamos cómo en el mundo existen todavía más de 2 millones de niños, por ejemplo, que mueren al año por falta de tener un vaso de agua potable o servicios de saneamiento. Y asimismo sabemos que el uso del agua se intensifica y la lucha o la competencia por este denominado recurso hídrico, que más bien tendríamos que considerar como parte de los bienes comunes y por lo tanto distribuirlo en forma equitativa y demás. Sabemos que esa lucha inequitativa que prevalece en el mundo sigue poniendo en riesgo el medio ambiente, despojando de líquido vital principalmente a las zonas rurales e indígenas que ya de por sí se encuentran en condiciones de mayor empobrecimiento y violencia, ¿verdad? Entonces, la crisis mundial por el agua sabemos claramente que no es por la escasez, porque si bien es necesario el cuidado de la misma, sabemos que hay múltiples mecanismos para captación de agua, para distribución de agua y demás, pero sí sabemos que el contexto de inequidades que implican el despojo, la violencia, el empobrecimiento, el poder y la desigualdad son los ejes fundamentales del problema, ¿no? Bueno, ya en algún momento se ha dicho que no es la escasez, sino que sigue siendo la pobreza y la desigualdad como el problema central, para que realmente todas las personas podamos acceder como derecho fundamental y vital a este líquido preciado, que bueno, pues es simplemente pues que es la fuente fundamental de la vida. Gracias. Gracias, Adriana. Pues no sé si alguien más quisiera hacer una intervención última. Si no, nos vamos al corte de la media y regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen lunes para todos. Aquí estamos después de algunas averías de salud, reponiéndonos y continuando con nuestro trabajo. Invitándoles a que se echen un brinquito a la versión online de la Jornada de Oriente, en la que el día de mañana aparecerá mi artículo Los excesos de un juez. Se refiere evidentemente al conflicto que se da entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia sobre una resolución del juez Juan Pablo Gómez que otorga una suspensión de carácter definitivo en favor de 2 empresas productoras de energías limpias y que hace extensiva a todas las empresas privadas que tienen conexión con la industria eléctrica para favorecer a los grandes consorcios que no pagan luz como todos los mexicanos. Ese es el tema central. El punto específico que abordo es un análisis técnico-jurídico de las posturas del juez, que en mi opinión son violatorias de la propia ley de amparo y algunas invenciones del propio juez que dan pie a que el presidente de la Corte, frente a los reclamos del presidente, invoque conceptos de la teoría política como la independencia
judicial, la división de los poderes, el Estado de Derecho. Y mi pregunta central es, ¿realmente lo que pueden considerarse errores voluntarios o inducidos de este juez dan pie para suscitar una disputa de estos conceptos frente al presidente de la República? Esa es la parte medular del artículo al que invito a ustedes a que lo lean el día de mañana y que si tienen tiempo y llevan gusto, recibiré sus comentarios agradeciéndoseles. Muy buenos días, hasta luego. Regresamos y pasamos a nuestra cuarta sección, que es qué ver, qué escuchar, qué leer. Este día, Adriana Pineda nos invita a la lectura de la poesía del chiapaneco Jaime Sabines, que es verdaderamente una poesía conmovedora. Adriana Pineda, te escuchamos. Bueno, también me gustaría compartir con ustedes esta tarde la recomendación del libro Poesía Amorosa de Jaime Sabines, que justamente nació un 25 de marzo de 1926 y murió el 19 de marzo de 1999. Fue un poeta muy famoso en México y también fue un político que fue diputado. De inicio quisiera compartir con ustedes este poema que viene en este libro, que se llama Yo no lo sé de cierto. Dice así: yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Y bueno, respecto a el amor para Sabines, cito el prólogo de Mario Benedetti, en el que dice: tal vez por eso el amor es en Sabines no solo un sentimiento, sino también una herramienta. Así como la palabra tarumba se convierte en un estupendo comodín que el poeta inventa para entrar en sí mismo y reconocerse, el amor es su clave personal para comunicarse no solo con la mujer, sino con el mundo contiguo, con el próximo prójimo. Cuando se le pregunta por los libros que influyeron en su vida, Sabines encabeza la breve nómina con la Biblia, pero aclara de inmediato porque está Salomón, o sea, el Cantar de los Cantares, y agrega, y el Eclesiastés con su hermosa poesía del amor y la vida. Vale decir que no solo la angustia existencial, sino también la controvertida liturgia llegan al poeta a través del amor. Y bueno, sí creo que es un poeta que con su lenguaje coloquial puede transmitir a todos esta intensidad de este sentimiento que es el amor y que nos puede conectar a todos. Por eso es tan valioso y tan importante que, bueno, la poesía puede o no gustarnos, puede ser más o menos compleja, pero bueno, lo importante es cómo conectamos con el poema del artista. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Adriana. De verdad que hay que leer a Jaime Sabines. Bien, pues ahora pasamos a nuestra última sección. Hoy decíamos en esta sección Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola realiza un homenaje póstumo al artista mexicano de origen catalán
Vicente Rojo, que por cierto es el que diseña el logotipo de presentación de la jornada nacional. Adriana Paola, te escuchamos con atención. Gracias, doctora Ornelas. Pues para concluir nuestra conversación, nuestros diálogos y debates del día de hoy, me permito realizar un homenaje póstumo al artista plástico Vicente Rojo, quien, bueno, falleció el pasado 17 de marzo y, bueno, es reconocido como por su representativa obra como pintor, editor y figura de la gráfica mexicana moderna. Él falleció teniendo ya 89 años de edad en la Ciudad de México, y sabemos que, bueno, es de origen catalán, su padre migrante en el contexto de la Guerra Civil, bueno, como tantos otros asilados, españoles asilados en México, bueno, es donde nace su historia. Y él, bueno, sabemos que obviamente muchos escritores, intelectuales y artistas mexicanos se reunieron y ya fuera en persona o de forma virtual, despidieron al artista, reconociéndolo como uno de los máximos representantes del abstraccionismo mexicano. Vicente Rojo, como les comenté, pues nació en Barcelona en 1932. Su padre Francisco era miembro del Partido Socialista y él fue el que inició el viaje en 1939 desde Burdeos rumbo al puerto de Veracruz en el barco Ipanema, de la cual posteriormente Vicente Rojo va a narrar toda una historia a través de su arte también. Y bueno, en este barco de vapor, pues obviamente llevaba 994 más refugiados españoles, y el Vicente Rojo pues era sobrino del general Vicente Rojo, que fue el último jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, que organizó la defensa frente a las tropas franquistas, y es por lo que Vicente Rojo, el artista plástico, lleva también ese nombre. En 2019, Rojo preparó una muestra sobre el viaje, como les mencionaba, que inició la historia familiar en esta nueva tierra, ¿no? A su llegada, Vicente se reencontró con su padre, de hecho él se reencontró 10 años después, y él considera que esta unión fue simbólicamente la representación de la libertad luminosa. A muy temprana edad, el artista se interesó en la vida pública de los pintores. Decía que le confesaba a Elena Poniatowska en conversaciones que que los pintores y los artistas mexicanos opinaban de todo, de política, de historia, de educación, de deportes, y eso fue el mundo de la vida pública de los pintores lo que atrajo también su atención. Y fue Miguel Prieto, que vivió de 1907 a 1956, quien lo introdujo en el diseño gráfico. Con los años, iba a ser una de las huellas en la obra pictórica y de diseño de Vicente Rojo. Y obviamente su estilo quedó plasmado en muchos espacios que nosotros podemos reencontrar en nuestra cotidianidad, como muchas portadas de libros, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, la misma Elena Poniatowska, Elena Garro, etc. Asimismo, imprimió un estilo peculiar en, nuestro diario que nos hospeda, en La Jornada y el 1+1, a los que les dio un toque muy personal y siempre además centrado en ese fuerte rechazo a llenar las páginas de los periódicos con propaganda o publicidad comercial, y más allá de eso, pues motivaba como integrar el arte en esta gráfica periodística, ¿verdad? Esto también lo llevó a trabajar con Fernando Benítez, muy cercano en el medio cultural, y su educación formal fueron principalmente durante 6 años en la conocida Escuela de Plástica Mexicana La Esmeralda, donde algunos de sus maestros fueron Diego Rivera, Frida Kahlo, José Chávez Morado, Raúl Anguiano y Agustín Lazo. Una de sus influencias locales para Rojo, fueron todos estos pintores, ya que él estuvo durante distintos momentos en esta escuela, pero permaneció constantemente en esta academia durante 6 meses intensivos. Y siguió pintando
sigue siendo, él declara en algunos documentales y en algunas entrevistas cómo él reconoce la pintura como esta posibilidad creativa de transformar la realidad, ¿no? Y entonces pues, es totalmente abstracto en su quehacer, pero además le da vida a las formas, a las figuras que a veces parecieran muertas o estáticas, él les da vida, movimiento y dinamismo, ¿verdad? Señala cómo una ocasión estaba paseando por los pasillos del estudio de otro pintor y que él veía cómo pintaba naturaleza muerta, ¿no? Y entonces dice, y en uno de mis viajes, cuando regreso, lo que observo es que en esa manzana, en ese florero y demás, de que representan las tradicionales obras de naturaleza muerta, dice, estaba totalmente transformada, ya había un ave y ya había una forma diferente a la manzana y colores y texturas, dice que era la transformación total, dice, ahí es donde yo reconozco cómo el arte tiene esa capacidad de la máxima expresión en libertad, ¿no? Es lo que señala Vicente Rojo. Y bueno, él estuvo casado también con una editora y promotora de la cultura, Alba Gama, quien fue su esposa por muchos años, hasta el 2003, donde falleció a causa de un cáncer. Y la hija de ambos, la matemática y escultora Alba Rojo, Gama también, quien falleció en agosto del 2016 a consecuencia igualmente de un cáncer. Entonces, bueno, el artista ha dejado un gran legado, ¿no? Que podemos encontrar en muchas de sus obras, como les mencionaba, tanto en las portadas de libros de José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Fernando Benítez y muchos más, como en la influencia en distintas instalaciones, en distintos monumentos que están visibles. Y bueno, entre algunas de sus últimas creaciones estaba el proyecto de obra pública y privada, que es el vitral iluminado del edificio del Monte de Piedad, el jardín urbano en el antiguo hostal de Santo Tomás de Villanueva y el memorial de Octavio Paz, que consiste en 2 esculturas ubicadas en el antiguo colegio de San Ildefonso. Obviamente él fue galardonado con muchos premios a lo largo de su historia como artista plástico y todavía actualmente algunas de sus piezas se encuentran en exhibición colectiva, por ejemplo en el Museo de las Américas en Estados Unidos y en otros espacios. Bueno, en Puebla en el 2016 tuvimos una buena temporada, también una exhibición de Vicente Rojo, que bueno, ojalá algunos de nuestros distinguidos maravillosos poblanos que nos estén viendo hayan tenido la posibilidad de haber visitado esta exhibición y bueno, que si no, pues me queda claro que tendremos más, porque su arte ya es un arte que ha quedado para la posteridad y bueno, es una parte representativa del arte mexicano. Gracias y bueno, con esto me estaría despidiendo. Buenas noches. Bien, gracias. Sin duda un personaje trascendente en la vida cultural, artística de este país, catalán, que llegó a México a los 17 años como exiliado político. Bien, pues muchas gracias. Con esto concluimos nuestra emisión 22 de Diálogos y Debates y los esperamos en la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Gracias, nos vemos.